Amén, gloria a Dios. Para mí es más que un honor, es un privilegio poder estar compartiendo con ustedes. Agradezco al hermano de León, mi compadre, que nos extendió la invitación. Gloria a Dios, bendecimos su vida y bendecimos la vida de cada uno de ustedes, del pastor. Gloria a Dios, que nos dan la oportunidad para compartir una palabra con ustedes. Y nosotros vamos a estar hablando con relación, bajo el tema, el perfil de un buen hombre según la Biblia, ¿verdad? Y tal vez yo no vaya a hablar nada que usted aquí no sepa, que usted no haya leído o que haya, ¿verdad?, escuchado en algún sermón, pero vamos a tocar varios puntos acá para nosotros poder ver. ¿Verdad? ¿Qué dice la Biblia con relación a cómo debemos nosotros, como hombres, ¿verdad?, manejarnos y relacionarnos con relación a Dios y a todo lo demás. Amén. Gloria a Dios. En principio, para nosotros poder hablar del perfil de un buen hombre, ¿verdad?, tenemos que irnos a nuestras Biblias, a el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 26. Ahí podemos nosotros tener nuestra lectura inicial. Génesis, capítulo 1, versículo 26. Mi alma te alaba, bendito Dios, Padre de la gloria. Génesis capítulo 1, versículo 26, ¿lo tenemos? Amén. Gloria a Dios. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y todo animal que se arrastre sobre la tierra. Ahí vemos cómo el Señor, en un principio, ¿verdad? Todos hemos leído este capítulo. El Señor creó todas las cosas por el imperativo de su boca. Por el fiat de Dios, todo fue creado. Él dijo, hágase, y se hacía. Amén. El Señor dijo, le dio una orden a los mares, a las aguas, que produjesen seres vivientes, y se produjeron. El Señor dio una orden a la tierra de que diera hierba y árboles fructíferos, y se hizo. Pero cuando fue a crear el hombre, no lo hizo de esa manera, sino que se volvió a sí mismo y dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Aquí nosotros podemos ver una analogía en esto que yo le acabo de decir. Cuando nosotros sacamos un pez del agua, ¿qué sucede con ese pez? Se muere, ¿verdad? Si lo sacamos de su ambiente. Si arrancamos un árbol de la tierra, ¿qué pasa con ese árbol? También ese árbol se seca y se muere. De la misma manera, nosotros cuando nos despegamos de Dios, cuando nos alejamos de Dios, cuando caminamos de espaldas a Dios, también nos morimos. El Señor nos lo dice, Jesús, muy categóricamente. Dice, yo soy la vid verdadera y ustedes son los pámpanos. Fuera de mí, nada podéis hacer, nos dice la palabra. Amén. Entonces, ahí nosotros vemos cómo nosotros dependemos total y absolutamente de la comunión con nuestro Creador para nosotros poder, en principio, ser, existir, para poder avanzar en lo que el Señor en un principio nos determinó. Porque el Señor nos puso, hizo el primer hombre, Adán, ¿verdad? Y lo puso a regir, lo puso a gobernar sobre lo que él había creado. Adán fue un rey, ¿verdad? Pero bajo la autoridad de un rey supremo. Amén. Nosotros los hombres hemos sido puestos como cabeza. ¿Cuántos han estudiado eso y lo han leído y lo han escuchado en los sermones, verdad? Que los hombres somos cabeza, ¿verdad?
y que las mujeres deben de someterse a sus maridos. Eso no, nos gusta a nosotros los hombres, ¿verdad? Ese señorío que se nos ha puesto, ¿verdad? Pero eso más que un privilegio, es una responsabilidad que se nos ha dado. Y como cabeza que se nos ha puesto, nosotros también tenemos una cabeza superior, que es Cristo Jesús. Amén. Entonces, nosotros podemos ver aquí cómo hemos sido puestos en autoridad, ¿verdad? Y eso representa para nosotros una responsabilidad mucho mayor. Volviendo a Génesis 1:26, el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios, como lo acabamos de leer. Y allí comienza nuestro gran compromiso. Dios nos dota a nosotros de sus atributos comunicables. Dios tiene atributos comunicables y atributos no comunicables. Los no comunicables son como la omnipotencia, la omnipresencia. Eso nosotros no lo podemos hacer. Pero los comunicables, de los cuales Él nos dota a la hora de crearnos, porque Él dice, vamos a hacer el hombre a imagen y semejanza nuestra. Cuando Él pone su semejanza, está poniendo en nosotros el amor, la misericordia, la justicia. Que aunque la justicia nuestra es como trapo de inmundicia, dice la palabra, delante de la justicia de Dios, pero nosotros tenemos que replicar y emular, ¿verdad?, esos atributos de Dios en nuestras vidas. Amén. Entonces ahí empieza nuestro gran compromiso. ¿Cuántos han escuchado la palabra o lo han leído que dice, seréis santos porque yo soy santo? Eso es un gran compromiso, ¿verdad? Pero esa palabra nosotros la encontramos en Levítico capítulo 11, por allá, ¿verdad? Pero realmente ese compromiso está dado, o esa ordenanza está dada tácitamente en Génesis capítulo 1:26, donde lo acabamos de leer. Cuando el Señor pone sobre nosotros su semejanza, ahí nos está comprometiendo a nosotros replicar y hacer como Él es. Amén. Gloria a Dios. Estamos obligados a emular y imitar los atributos que Dios ha puesto en nosotros. La Biblia nos llama a nosotros santos. ¿Cuántos saben que nosotros somos santos? Los santos no son los de los cuadritos, ¿verdad? Sino que nosotros, todo lo que hemos sido llamados, hemos sido alcanzados por Dios a través de la persona de Cristo Jesús, hemos sido santificados para su gloria y para su honra. La Biblia nos llama santos a todos nosotros, pero no porque lo seamos, sino porque estamos llamados a hacerlo. Amén. Porque tal vez el que más falta tenga aquí sea yo, y yo sé que cada uno de nosotros tiene lo suyo. Amén. Porque no somos perfectos, pero estamos llamados a hacerlo. Él nos da en su escritura, en su palabra, nos da directrices, nos da roles que nosotros tenemos que jugar, que nosotros tenemos que desempeñar, y nos da la manera de cómo nosotros podemos hacerlo y cómo nosotros podemos agradarlo a Él. Nosotros fuimos creados para su gloria y para su honra. El hombre fue la corona de la creación y fue puesto como rey, pero bajo la autoridad de un rey supremo, como le decía anteriormente. Gloria a Dios. Si nos proponemos conocer cuál es el perfil de un buen hombre según la Biblia, ¿a quién nosotros tenemos que referirnos? El joven que leyó la palabra al principio hablaba de eso, de cuál sería el perfil de que nosotros íbamos a hablar, ¿verdad? Porque él refería que no hay ni uno bueno. Cuando el Señor se le acercó al joven y le dijo, Padre bueno, ¿qué yo debo de hacer para ganar el reino de los cielos? El Señor le dijo, pero no hay uno bueno. Realmente no lo hay, ¿verdad? Pero nosotros, para poder nosotros tener un referente, tenemos que mirar hacia la persona de Cristo Jesús, que es el varón perfecto. Amén. Y ese varón perfecto, ese Cristo de la gloria, fue una persona amorosa,
una persona compasiva, una persona dedicada a las cosas del Señor, una persona obediente hasta lo sumo. Total y absolutamente obediente al Señor. Por ende, nosotros para poder catalogarnos como buenos hombres de Dios, nosotros tenemos que tener esas cualidades. Que vamos al mismo punto de ahorita. Tenemos que replicar los atributos que Dios nos ha comunicado a través de la creación. Amén. Entonces, nosotros tenemos que emular a la persona de Cristo. Nosotros tenemos que ser como Él, porque Él vino para darnos a nosotros una enseñanza de cómo se manejan las cosas en el reino de los cielos. Decía, el reino de los cielos es semejante a. El reino de los cielos es semejante a. Y le decía cómo, ¿verdad? Nosotros debíamos de conducirnos. Y Él vino para, no para abrogar la ley, sino para hacerla cumplir, para darnos una enseñanza de cómo realmente deberían de ser las cosas. Amén. Entonces nosotros debemos de reflejarnos en la persona de Cristo, ¿verdad? Que fue total y absolutamente obediente a la persona del Padre. Cuando nosotros no pensamos primero en nuestros propios, ¿cuántos de nosotros no pensamos primero en nuestros propios beneficios antes que en los demás? Por poner un ejemplo. Jesús no hizo eso. Jesús siempre estuvo pendiente de los demás. Jesús siempre estuvo pendiente a los intereses de los demás. No es que nosotros nos echemos a un lado totalmente y nada más nos dediquemos a los demás, pero nosotros tenemos que tener esa vocación de servicio. Nosotros tenemos que pensar en los otros antes que en nuestros propios beneficios. ¿Cuánto no tenemos áreas en nuestras vidas reservadas, acorazadas, que no le hemos entregado a Dios? Nosotros queremos ser hombres buenos, queremos ser hombres de testimonio, pero yo sé que más de uno aquí, por no decir todos, tenemos áreas que de alguna manera no le son agradables al Señor. De alguna manera nosotros le fallamos al Señor a diario. Yo pongo siempre un ejemplo, que nosotros somos como un pez cuando es descamado. ¿Cuántos saben de cocina, verdad? El pez lo descaman, pero usted lo cocina y siempre le encuentra una escamita cuando lo está comiendo, ¿verdad? Mientras nosotros estemos aquí en esta tierra, hasta que Cristo nos venga y nos levante, nosotros vamos a tener cosas que el Señor tiene que ir mordiendo, ir quitando, ir haciendo sus ajustes ahí. Amén. Entonces, nosotros tenemos esas áreas a veces muy reservadas y no nos abrimos. Aquí hablaban ahorita de que los otros hombres hablábamos poco y nos reprimíamos, ¿verdad? Nos reprimimos. Muchas veces tenemos cosas que conversar con la amada y no lo hacemos. Nos quedamos con ellas guardadas, nos quedamos callados. Amén. Así mismo hacemos con el Señor, aunque Él lo sabe todo, pero Él quiere que nosotros nos abramos total y absolutamente a Él, para Él poder trabajar en nuestras vidas. Amén. Porque nosotros podemos decir, Señor, tú lo sabes todo. Haz lo que tú crees, haz lo que tú entiendas, haz lo que más me convenga. En la lectura inicial o en la reflexión inicial que el joven decía que los pensamientos de Dios para con nosotros son de bien y no de mal. Son más altos que sus caminos, que los caminos nuestros, y sus pensamientos son más grandes que los nuestros, porque Él conoce los tiempos. Pero a nosotros se nos hace difícil a veces someternos y ceñirnos a todo el consejo de Dios, sino que a veces tomamos parte, lo que nos agrada, lo que nos gusta, y lo otro lo reservamos. Nosotros tenemos que abrirnos total y absolutamente al Señor para que Él obre en nosotros. Cuando una persona tiene problemas con algún vicio, vamos a poner una persona adicta a las drogas, y esa persona, la familia la toma y la lleva a un lugar de rehabilitación. Al poco tiempo esa persona se escapa.
y vuelve a lo mismo. No sucede así cuando es la misma persona que toma la determinación de ir al lugar e internarse él, porque tocó fondo, porque ya entendió y reconoció que él tiene un problema. Si usted no reconoce que tiene una necesidad, si usted no reconoce que tiene una debilidad, si usted no reconoce que tiene una situación en su vida, no hay forma de que usted reciba la ayuda, aunque Dios lo sepa. Pero usted tiene que disponer de usted para recibir esa sanación, para recibir ese milagro, para poder ser sanado. ¿Nos estamos entendiendo? Entonces nosotros necesitamos abrir nuestro corazón de manera tal que el Señor pueda trabajar en él y no acorazarlo, no encerrarnos, no reservarnos las cosas. La Biblia dice que el que confiesa su pecado y se aparta de él, haya misericordia. Y usted dirá, varón, pero el tema no es el perfil de un buen hombre. Estamos hablando de eso. Porque para nosotros ser un buen hombre delante de Dios tenemos que estar en orden. Nosotros tenemos que tener la casa en orden. Cuando hablo de la casa hablo de nuestro ser, ¿verdad? Es decir, que nosotros tenemos que tener esa sensatez para con Dios, para nosotros poder ser útiles en el Evangelio. Porque cuando nosotros salimos por ahí y predicamos y llevamos literatura y le hablamos a la gente, lo invitamos para acá, para que vengan y reciban al Señor y demás, pero usted está herido, usted está con problemas, con situaciones, eso no llega igual. Si a usted lo ponen a predicar y usted tiene situaciones en su vida, usted no fluye de la misma manera. Porque la palabra del Señor es una espada de dos filos. Eso es para allá y para acá. Recibe tanto el que está de ese lado como el que está de este lado. Y si usted es sensato, ¿verdad? Usted no puede desplayarse y abundar en un tema cuando usted sabe que usted tiene situación con ese tema. Un ejemplo. Entonces, la Biblia habla de que el vino nuevo no se puede poner en odre viejo. ¿Por qué? Porque se desperdician los dos, se daña el odre y el vino se desparrama. Amén. Entonces nosotros, como hombres de Dios que queremos agradarle y queremos serle útil para la expansión de su reino, que fue para lo que él estableció el hombre en la tierra, ¿verdad? Nosotros tenemos que estar aptos para que él deposite sobre nosotros su gracia, para que él deposite sobre nosotros su gloria, que él no la comparte con nadie, ¿verdad? Pero para que él nos pueda utilizar de manera efectiva, de manera puntual, de manera que la gente, cuando nosotros le hablemos del evangelio, pueda sentir la presencia del mismo Dios. Entonces nosotros tenemos que ser odres nuevos para que el Señor nos pueda utilizar de la manera más eficiente. Amén. ¿Cuántos están dispuestos a hacer odres nuevos aquí? ¿Cuántos vinieron a renovarse en esta mañana? Amén. Nosotros tenemos que tener esa disposición. Amén. Y más que uno podría decir, bueno, varón, es que yo soy así. A mí me criaron así, o yo vine con esa debilidad. El Señor nos recibe, como decía la alabanza, como nosotros estamos, pero no para dejarnos así. El Señor nos recibe para transformarnos, para cambiarnos. Dice la palabra que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas quedaron atrás y nosotros tenemos un nuevo horizonte para nosotros entonces avanzar en cuanto dice la Escritura. Y nosotros poder ser llenos del Señor y que Él deposite en esos odres nuevos su gracia y se conserve. No se desperdicie, no se desparrame, no le echemos, como dice la palabra, no echemos a los cerdos, ¿verdad? Estas perlas preciosas. Amén. Entonces nosotros tenemos que tratar de coger y aplicarnos todo el consejo de Dios a nuestras vidas para nosotros poder ser eficientes.
No es una parte. Muchos nos vamos al Nuevo Testamento y echamos para un lado el Antiguo, pero hay que tomar todo el consejo de Dios. Porque dice que toda la palabra fue inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, ¿verdad? Para todo eso. Amén. Entonces tenemos nosotros que estar dispuestos a que el Señor haga ese trabajo en nosotros y abrir nuestros corazones, de manera que seamos sanados y podamos ser buenos hombres. Amén. Recuerde, mi hermano, que hemos sido creados para la alabanza y la gloria de su nombre y debemos con nuestras actitudes, nuestras formas de ser, nuestra forma de conducirnos, darle la gloria y la honra al Señor de manera tal que las demás personas puedan ver su gracia, su amor y su misericordia a través de nosotros. Que cuando una gente lo vea a usted, le pueda decir: varón, usted transmite paz, usted inspira confianza. Que sin la necesidad de que usted ande con la Biblia de sobaquera aquí, la gente puede decir: usted es cristiano, ¿verdad? Porque se le vea, porque usted lo refleje, porque usted lo transmita. Amén. Entonces nosotros necesitamos anhelar eso y poder reflejar eso. Amén. No podemos ser hombres de Dios si no estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Tenemos que supeditar la voluntad nuestra a la voluntad del Padre. Porque volvemos y decimos que sus pensamientos son más altos que los nuestros. Él conoce los tiempos, nosotros no. Sabemos de ahora, pero no sabemos de ahorita. Amén. Entonces tenemos que estar dispuestos a someternos a su voluntad, total y absolutamente, como lo hizo Cristo Jesús, que es nuestro modelo a seguir. Jesús dijo: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, que esto es un trago amargo. Pero dijo: que no sea mi voluntad, sino que sea la voluntad tuya. Y él sabía lo que se iba a enfrentar, y aún así fue. Y enfrentó lo que tenía que enfrentar. Aún a veces a nosotros nos duela, aún a veces a nosotros se nos haga difícil, aún a veces sea en contra nuestra, ¿verdad? O en detrimento nuestro, nosotros tenemos que estar dispuestos a hacer la voluntad del Padre antes que la voluntad nuestra. Amén. No solo en nuestras vidas nosotros debemos de reflejar eso, sino también, o sea, cuando hablo en nuestra vida, en nuestro ámbito personal, ¿verdad? Sino que también debemos nosotros reflejarlo eso en el trabajo, en la escuela, en la universidad, en todo, en la familia. En la familia, que es el primer ministerio que el Señor nos ha dado. El Señor le dijo a los discípulos: me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y después a los confines del mundo. Jerusalén para nosotros viene siendo nuestra familia. Primero los de adentro y luego le predicamos a los de afuera. Pero muchos a veces nos enfocamos más o nos dedicamos más para con los de afuera que para con los de la casa. Nos enrolamos en cuantas cosas y actividades hace la iglesia y estamos en todas, pero estamos descuidando probablemente nuestra familia. No estamos dándole tiempo de calidad a nuestra esposa y a nuestros hijos. Entonces ahí estamos faltando, porque el Señor nos ha entregado a nosotros ese ministerio. Nos ha puesto como cabeza, ¿recuerdan? Nos ha puesto como cabeza de ese hogar y nosotros venimos siendo sacerdotes de esa casa. Y tenemos que discipular a nuestras esposas y a nuestros hijos, enseñarlos, instruirlos, hacer altar familiar con ellos. Pero muchas veces estamos enfocados en el culto de avivamiento, el culto de oración, la campaña, esto, lo otro, y no estamos enfocados en nuestros hijos y en nuestras esposas. Entonces ahí tenemos una debilidad.
Nosotros tenemos que hacer un equilibrio entre las cosas. Aquí hay jóvenes que todavía no se han casado, ¿verdad que no, varón? ¿Verdad? Y dirán, bueno, ¿y qué tiene esto que ver conmigo? Pero usted se va a casar, ¿verdad, varón? Usted tiene eso puesto en Dios, ¿verdad? Es decir, los jóvenes van a tener que casarse, ¿verdad? Y en algún momento, ¿verdad? Le va a tocar. Entonces, esos roles que el Señor nos ha determinado a nosotros en cuanto a la familia, nosotros tenemos que saber jugarlo. Cuando me refiero a los jóvenes, digo que ellos no tienen ese compromiso ahora. ¿Cuántas actividades el pastor convoque aquí? Esos muchachos pueden venir y tocan y van allí y hacen todo lo que se les convoque, ellos pueden venir. Pero a la hora en punto que adquieran un compromiso de familia, entonces tienen que hacer ciertos ajustes para poder cumplir con su compromiso familiar, su compromiso de iglesia, su compromiso de trabajo. Bien, porque el Señor nada más nos ha dado 24 horas para hacer todas esas cosas, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que equilibrar y saber hacer las cosas. Yo tenía ese problema. Yo iba a la iglesia los 7 días de la semana. En el primer amor, ustedes saben cómo es eso. Y yo llegaba del trabajo a mi casa y soltaba la loncherita, el bulto de la comida, el lunch, y para la iglesia. Y ya venía de allá para acá a las 10 y pico de la noche, ya eso era bañarme, acostarme. Y mis hijos, bien, gracias. Y mi esposa, bien, gracias. Y todos los días era ese trajín. El estudio bíblico, el culto de oración, el culto de los miércoles, el culto de los domingos, todo. Yo estaba en todo. Yo era Bob Bunny en la iglesia al principio. Pero eso me trajo problemas en mi familia, en mi matrimonio. Mi esposa estaba en un nivel que prácticamente estuvimos al borde de separarnos por ese tema. Entonces, nosotros tenemos que equilibrar eso. Nosotros tenemos que prestarle atención a nuestras esposas y a nuestros hijos e instruirlos. La palabra nos dice, instruye al niño en su camino, refiriéndose a los hijos, y aún después de viejo no se apartará de ellos. Eso es responsabilidad nuestra, no es de la esposa. Somos nosotros los sacerdotes de la casa. Incluso a ella, aunque ella sea una mujer de Dios y esté con usted aquí en la iglesia y se llene, porque le voy a decir algo, sin temor a equivocarme, posiblemente. Aquí hay más mujeres que hombres, pastor. Y si usted se va a las universidades, ahí es que hay. Y si usted se va a los colegios, igual. Nosotros los hombres reclamamos y con autoridad decimos que nosotros somos la cabeza. Somos sacerdotes y la mujer debe de someterse. Pero nosotros hemos renunciado y de alguna manera relegado de la autoridad que Dios nos ha dado y del compromiso que eso supone. Entonces, la mujer tiene que someterse, pero la mujer es una mujer que busca a Dios, que ora, que ayuna, que silicia. Y usted, no estoy hablando de ustedes, estoy hablando de lenguaje figurado, ¿verdad? Y usted en Belén con los pastores, como dicen. Y la mujer te mira y te dice, ¿cómo yo me voy a someter? Claro, tiene que someterse, pero lo hace a regañadientes. Porque ella está orando y está buscando a Dios y lo ve a usted muy quitado de bulla. Muy quitado de bulla en un telefonito o jugando en un videojuego o en cualquier cosa. Compartiendo con los amigos, haciendo hobby por ahí. Nosotros le hemos relegado eso prácticamente a las mujeres. Y las mujeres son las que están tomando la delantera. Entonces nosotros tenemos que retomar eso y ser lo que el Señor nos estableció en su palabra. Amén. No estoy con esto denigrando a la mujer, porque cuando hablamos de que la mujer se someta, muchos tenemos esto fuera de contexto. Porque el que se someta no es que se subyugue, no es que nosotros la vamos a estar vejando, ni la vamos a tener ahí, ¿verdad? Como una esclava. Porque la mujer el Señor nos las entregó como una ayuda idónea para que nosotros pudiéramos cumplir con una tarea asignada que nosotros de manera unilateral no íbamos a poder hacer.
Y nos entregó a la mujer para que nosotros pudiéramos desarrollar esa función. Y nos la puso al lado ahí para que nos ayuden. Cuando hablamos de sujetarse, la misma palabra nos dice que nosotros debemos de sujetarnos los unos a los otros. Y ahí habla de la iglesia, habla de la esposa, habla de los hijos. Todos tenemos que de alguna manera sujetarnos. El hijo se sujetó al padre, se sometió total y absolutamente, y por eso él fue menos que lo que él era. Siguió siendo Dios. Amén. Entonces, cuando hablamos de sujeción es por una cuestión de roles que nosotros tenemos, pero no es que uno es más que el otro. Amén. Sino que nos complementamos. Gloria a Dios. En ocasiones nosotros no estamos en un nivel de oración adecuado. No estamos buscando la presencia de Dios como deberíamos, pero exigimos que se nos sometan como cabeza que somos, tal como la iglesia lo hace a Cristo. Amén. Pero con frecuencia se nos olvida que los maridos deben amar a sus mujeres o a sus esposas, ¿verdad? Como Cristo amó a la iglesia. Tanto así que dio su vida por ella. Entonces, un buen hombre, ¿verdad? En el contexto bíblico, tiene que amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Tiene que cuidarla como vaso más frágil que es. Debe de cuidarla, debe de protegerla, debe de honrarla. Un hombre que es cabeza de hogar y representante de Dios aquí en la tierra, ama, respeta y valora a su esposa. Le da el lugar que le corresponde y la trata como lo que es, como una princesa, ¿verdad? ¿Cuánto tratan a su amada como una princesa? Gloria a Dios, déjenlo así, no se preocupen. Yo sé que sí, que ustedes son hombres de Dios. Amén. Pero cuando al principio le dije que yo tal vez no iba a decir nada que ustedes no sepan. Porque yo sé que ustedes son gente de Dios y que lee Biblia, ¿verdad? Pero nosotros lo que tenemos es que aplicarlo. Es sencillo, es aplicar todo esto. La Biblia dice que nosotros no podemos ser solamente oidores de ella, sino que tenemos que ponerla por obra y práctica en nuestra vida. Debemos ser hacedores de la palabra, para que ella pueda cobrar vida y ser efectiva en cada uno de nosotros, y nosotros podamos ver la gloria de Dios en todo el sentido de nuestras vidas, familiar, laboral, intelectual, en todas las áreas. Un buen hombre de Dios es proveedor de su hogar. Pero muchos nada más nos enfocamos en eso, en proveer. Muchos nada más salimos como en buen dominicano podemos decir, con el cuchillo en la boca a buscar el moro y ya vamos para la casa. Pasamos por el supermercado y venimos repletos de funda y la tiramos ahí. Nada más no es eso. Proveer nada más no es en lo económico. Usted tiene que darle a sus hijos y a su esposa amor. Tiene que darle tiempo de calidad, tiene que proveerle todas esas cosas. Amén. Pablo dice que el que no provee para los suyos ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Amén. Yo sé que aquí no hay de eso, pero para que lo tengamos presente tenemos que tener esas responsabilidades bien claritas, que nosotros debemos de ser proveedores de nuestra casa. Un buen hombre disciplina a sus hijos. Pues de ninguna manera podemos nosotros dejar que nuestros hijos anden por la libre, anden, ¿verdad?, haciendo y deshaciendo. Porque dice la palabra que Jehová al que ama lo corrige. Así como el padre al hijo que quiere, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que tener bien pendiente eso. Muchos de nosotros estamos relegando esa responsabilidad a los aparatos electrónicos, a la televisión. Le ponemos Netflix,
y le ponemos ahí internet, YouTube, ¿verdad? Le compramos una tableta y el muchacho ni se siente. Psst, tranquilito. Esa casa parece, mire, un santuario. Pero el muchacho pasa 4 o 5 horas pegado ahí de esa pantalla. Y a veces nosotros no sabemos ni siquiera lo que están consumiendo en esos aparatos. Y ustedes saben que ahí hay de todo, ¿verdad? Ahí aparece de todo. Entonces, nosotros estamos relegando el compromiso que nosotros tenemos de velar por estos muchachos y corregirlos y tratar de llevarlo por el buen camino. Lo estamos relegando a que la televisión no los eduque. Y ellos están absorbiendo y tomando cuantas cosas por ahí se publican y se transmiten. Entonces, tenemos que tener cuenta con eso. Gloria a Dios. Hay poder en Cristo. ¿Cuántos lo creen? Mi alma te alaba, Jesús. Un buen hombre instruye a su familia. Como cabeza del hogar, nosotros debemos enseñar y predicar con el ejemplo. Porque las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Nuestros hijos no escuchan el 100% de las cosas que nosotros les decimos. A veces dicen, ahí viene papi con... Tal vez no nos lo digan, pero los gestos que hacen a veces usted se da cuenta que no le están prestando atención. El 100% de lo que nosotros decimos a nuestros hijos, ellos no nos lo escuchan. Pueden absorber algún 20-25%. Pero de lo que yo sí estoy seguro es que ellos sí están 100% mirándole todo lo que usted hace. Y con el ejemplo nosotros podemos lograr más de nuestros hijos que con la mucha palabra. Tenemos que darle ejemplo a nuestros hijos. Nosotros podemos decirle a nuestros hijos, mira, tienes que leer la Biblia. Todos los días, tienes que orar. Pero ¿qué usted cree que pasa si usted no es el primero que se arrodilla? Si usted no es el que se sienta con ellos en la sala de su casa, vamos a estudiar la palabra. ¿Qué usted cree que pasa si usted lo manda a ellos a leer la palabra y usted está con el aparatico, con el teléfono? Y usted mira, varón, pero yo tengo la Biblia ahí, yo la leo en el teléfono. Sí, pero usted tiene la Biblia ahí, pero también usted tiene ahí el Facebook, tiene el YouTube, tiene el Instagram, tiene cuantas cosas lo pueden distraer, también están ahí. Y entre notificación y notificación, ¿usted cree que usted se puede concentrar en la lectura de la palabra? Entonces nosotros tenemos que darle indicadores a nuestros hijos, tenemos que poder guiarlos, pero es a través de nuestro ejemplo. Es a través de nuestro ejemplo que nosotros podemos hacer esto y sacar un mayor provecho de ellos. Amén. Grábese eso. Las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Gloria a Dios. Un buen hombre hace altar familiar en su casa y disipula a su esposa y a sus hijos. Pues como cabeza y sacerdote es lo que le corresponde. Si leemos en Deuteronomio capítulo 6, versículo 7, dice, refiriéndose a la palabra, y la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Es decir, que la palabra para nosotros es constante. Es todo el tiempo. Nosotros no podemos separarnos de ella, como al principio hablamos. Si nosotros nos separamos de Cristo o de la comunión con el Señor, entonces nosotros no marchitamos y morimos. Entonces la palabra es algo constante en nosotros y debemos de siempre predicarla. No recuerdo el nombre, no sé si fue Agustín, que dijo, siempre que puedas, predica a Cristo. Y si es necesario, habla. ¿Estamos entendiendo? Es con nuestra manera de ser, de actuar, de comportarnos, que nosotros vamos a estar siempre predicando el evangelio. Amén. Entonces, es decir, que todo el tiempo nosotros
como sacerdote de Dios y como cabeza de la familia, tenemos este compromiso. Tenemos que hacer nuestra tarea y cumplir con nuestra asignación con relación a lo que Dios nos establece en su palabra. En definitiva, un buen hombre de Dios ama, provee, disciplina, enseña, aconseja, exhorta, pero sobre todo, se somete a todo el consejo de Dios, a su voluntad, que dice la palabra que es buena, agradable y perfecta. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos nos vamos a someter total y absolutamente a la palabra de Dios? ¿Cuántos hacemos el compromiso hoy? Gloria a Dios. Amén. Tenemos que esforzarnos para hacer esto. Yo sé que humanamente es difícil, que tenemos situaciones, que tenemos debilidades como seres humanos, ¿verdad? Pero que en el Señor nosotros lo podemos hacer. Pablo dice que nosotros lo podemos todos en Cristo, que nos fortalece. Busquemos su dirección, busquemos su ayuda, busquemos su acompañamiento y Él lo va a hacer. Porque dice la palabra que el que llama se le abre, el que busca encuentra. Amén. Si nosotros buscamos y le pedimos al Señor, Él nos va a dar y nos va a dar abundantemente. Amén. Vamos a dejarlo ahí, gloria a Dios, y vamos a orar. Usted se va a quedar tranquilito ahí. Y nosotros vamos a hacer una pequeña oración para que el Señor pueda ayudarnos, ¿verdad? A nosotros entender esto. Bendito Dios, Padre de la gloria. Te reconocemos, bendito Dios, como el dador de vida por excelencia, Padre amado. Reconocemos que dependemos total y absolutamente de ti, Padre de la gloria. Mira, bendito Dios, cada ser humano en esta congregación, bendito Dios. Mira cada uno de los que aquí estamos, Padre de la gloria. Te pedimos en esta hora que tú vengas ministrando a nuestros corazones. Que tú vengas, bendito Dios, quitando todo lo que no es agradable delante de tu presencia en nuestras vidas, Señor. Que tú vengas sanando nuestro interior, Padre de la gloria. Que tú vengas sometiendo nuestras mentes y nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo. Que podamos nosotros reflejar tu gracia, tu amor y tu misericordia, bendito Dios, a través de nuestras actuaciones. Que las personas, bendito Dios, puedan recibir por vía nuestra, bendito Dios, tu gracia. Transfórmanos, Señor. Por medio de tu palabra, Padre de la gloria, que nosotros podamos renunciar, bendito Dios, a todo lo que no es de tu agrado, a todo lo que impide, bendito Dios, que mi alabanza, que nuestra alabanza, bendito Dios, llegue al trono de la gloria. Todo lo que hace interferencia, todo lo que hace oposición, todo, bendito Dios, lo que impide, Padre de la gloria, que yo te pueda alabar, bendito Dios, y agradarte, Padre de la gloria, en espíritu y en verdad, como son tales los adoradores que tú buscas, Señor. Yo quiero agradarte, bendito Dios, con mi vida. Yo quiero, Padre de la gloria, ser un buen hombre, bendito Dios, para tu gloria y para tu honra. Haz en mí, bendito Dios, Padre de la gloria, conforme sea tu voluntad. Úsame, bendito Dios, Padre de la gloria, como tú quieras, Señor. Santo eres, Jesús de Nazaret. Prepara mi vida, bendito Dios, Padre de la gloria, para recibir, bendito Dios, tu gracia, para poder, bendito Dios, atesorar en mí, bendito Dios, tu palabra. Hazme un odre nuevo, Señor, en el cual tú puedas depositar tu gloria, bendito Dios, al cual tú puedas utilizar, Padre de la gloria, como punta de lanza, Padre amado, al cual tú puedas utilizar, bendito Dios, para hablar tu palabra con denuedo, el cual no tenga, bendito Dios, nada de qué avergonzarse. Que yo pueda, bendito Dios, renunciar a todo lo que no es de tu agrado.
Yo quiero ser un buen hombre, Señor, para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.